buenos días tengan todos los votos aquí en Sevasram y muy buenos días a todos nuestros hermanos, hermanas espirituales y a sus familias que siguen esta transmisión de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según convenga. Hoy es domingo, día 29 de agosto. Y es la víspera, Adivas, del festival de Sri Krishna Janmastami. Estamos en este largo mes, largo festival de un mes de Sri Hari Smaran, del Sri Chaitanya Saraswat Mat, y una de las fiestas importantes que celebramos en esta ocasión es precisamente el día de la aparición del Señor Krishna. Esto es el Adivas, este día es el Adivas porque el festival, el día de su aparición es mañana, lunes 30 de agosto. Entonces el día de hoy tenemos la víspera del festival y eso es conocido, siempre aprendimos en el mat de Srila Govinda Maharaj, de Srila Guru Maharaj, siempre aprendimos, ¿verdad?, acerca de este Adivas, ¿no?, el día de la víspera del festival. Sri Krishna Janmastami Adivas Titi Maha Mahotsav-ti. Entonces siempre hay, ¿verdad?, una plática, siempre hay una reunión por las noches y se habla, ¿verdad?, acerca de lo que será el festival del día siguiente. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana. Lalita Sri Vishakam Vitam Cha Om Madhyana Timirandasya Janam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Puja Sri Guru Bharga Vandita Mahavabanditaya Sada Purva Parya Parampara Parachalita Praya Paramurtakiter Bhakter Nirmala Nirjarasya Nivritam Samrakshakam Sadaram Vande Sri Gurudevam Anatashira Acharya Bharyam Nijam. Purva Vista Supurakam Guru Anaira Sisya Sambhusitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Sri Rupa Pantanugam Govinda Vidam Ujwalam Baram Tanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chaditya Bhagavat Premno Vibijapradam Devam Divyatanum Suchanda Vadanam Balarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vidyam Bhaktim Sri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatanam Varam Bandetam Subhadam Madeka Sharanam Nyashishwaram Sri Dharam. Me postro ante los sagrados pies de los Vaishnavas puros, quienes son como los árboles de los deseos, capaces de colmar todas las aspiraciones de los devotos. Los devotos del Señor son comparados a un vasto océano de misericordia sin causa, ya que ellos liberan a las almas caídas de la existencia material. Les ofrezco todo mi respeto. Entonces continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita de su autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Estamos viendo los pasatiempos del medio del Señor, la sección Chaitanya, la Madhya Lila, el capítulo 24, intitulado Las 61 explicaciones del verso Atma Rama. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Y vamos a repetir este pranam mantra, ¿no?, como lo hacemos siempre, de Srila Govinda Maharaj.
Dasa Brindavanam Bande Krishna Dasa Prabhum Tata Chanavatara Chaitanya Lila Vistara Karino Dho Nityananda Padabjo Karuna Renu Bhushito Vyakto Chano Budachinto Bhavande Vyasa Rupino. Ofrezco mis reverencias a Srila Vrindavan Das Thakur y a Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, dice Srila Govinda Maharaj en este precioso poema, Pranati. Ellos son los expositores de los pasatiempos del avatar oculto, Sri Chaitanya, y están adornados con el polen de la misericordia de los pies de loto de Sri Nityananda Prabhu. Yo ofrezco mis reverencias a estas dos formas de Vyasadeva, una que es manifiesta y la otra que es oculta, una que es inteligible y la otra que es inconcebible. Pues ayer habíamos estado haciendo un repaso, ¿verdad? Lo habíamos leído varias veces, o por lo menos 2 veces, algunos de los textos que vimos, pero bueno, eso nos sirve para comprender un poquito más, para recordar, ¿verdad? Cómo es que el Señor Chaitanya Mahaprabhu está cubriendo este tema, ¿verdad? Esta explicación. A pedido de Srila Sanatana Goswami, el Señor está explicando el verso Atmarama. Sanatana Goswami quería escuchar las 18 explicaciones que el Señor Chaitanya Mahaprabhu le había dado a Sarvabhauma Bhattacharya, pero en realidad acabó explicando esta ocasión 61 diferentes veces, ¿verdad? Sí, 61 diferentes explicaciones del verso Atmarama. Jivera Swabhava Krishna Dasa Aviman Deje Atma Jane Achadita Seiyana. La naturaleza original de toda entidad viviente es considerarse el sirviente eterno de Krishna, pero bajo la influencia de Maya cree que es el cuerpo. De ese modo su conciencia original se cubre. Ya en otras partes habíamos leído, ¿no? En los comentarios quizá de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, estamos leyendo su comentario, ¿no? En español. Habíamos leído cómo es que él dice que cuando la entidad viviente toma otra posición diferente se vuelve el competidor de Krishna, no su sirviente eterno, sino el competidor de Krishna. Entre las entidades vivientes hay grandes personalidades como los 4 Kumaras y también gente necia y de baja clase y árboles, plantas, aves y fieras. El servicio devocional de Vyasa, Sukha y los 4 Kumaras ha sido ya bien glorificado. Ahora permite que te explique cómo se ocupan en el servicio devocional del Señor las entidades vivientes inmóviles como los árboles y las plantas. Krishna Kripadi Hetu Haite Savara Udaya Krishna Guna Krista Hanya Tanhare Vajaya. Todos, desde Vyasadeva, los 4 Kumaras y Sukadeva Goswami, hasta las criaturas de bajo nacimiento, los árboles, las plantas y las fieras, son aptos para recibir la misericordia de Krishna. Por la misericordia de Krishna se elevan y se ocupan en su servicio. Dhananjayam adya dharani trina virudas tuat padas priso druma lata karaja vimerisita nadio dridraya kaga mriga sadajavalokaya gopyo natrena bhujayor apijat spriha sri. Hoy esta región de Vrindavan, Brajabhumi, es gloriosa, pues tus pies de loto han tocado su tierra y su hierba, tus uñas han tocado sus árboles y enredaderas, y tus misericordiosos ojos han mirado sus ríos, sus montañas, sus aves y sus animales. Tu abrazo, que hasta la diosa de la fortuna desea, ha estrechado a las gopis,
Ahora todo ello es glorioso. Significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él explica este verso que acabamos de leer del Srimad Bhagavatam, del 10º canto, fue hablado por el Señor Krishna a Sri Balaram, ¿verdad? El Señor le está diciendo a Balaram, a su hermano, hoy esta región de Vrindavan, Brajabhumi, es gloriosa, pues tus pies de loto han tocado su tierra y su hierba, tus uñas han tocado sus árboles y enredaderas, y tus misericordiosos ojos han mirado sus ríos, sus montañas, sus aves y sus animales. Tu abrazo, que hasta la diosa de la fortuna desea, ha estrechado a las gopis. Ahora todo ello es glorioso. Ga gopakair anubhanam nayator udara venu swanai kalapadais tanu britsu sukya. Mi querida amiga, esta es una cita del Srimad Bhagavatam. Cuando Krishna paseaba por el bosque con Baladeva y ambos tocaban sus flautas de manera maravillosa, las gopis se sentían muy atraídas. De ese modo alababan las actividades del Señor, explicando que Él llenaba de entusiasmo a todas las plantas, aves, colinas, agua, todo. Mi querida amiga, Krishna y Balaram llevan a sus vacas por el bosque en compañía de sus amigos, los pastorcillos. Los dos llevan cuerdas para atar las patas traseras de las vacas a la hora de ordeñarlas. Cuando tocan la flauta, todas las entidades vivientes móviles quedan aturdidas y su dulce música hace que las entidades vivientes inmóviles experimenten el júbilo del éxtasis. Ciertamente, todas estas cosas son maravillosas. Y todavía cita otro texto más el Señor, bueno, varios textos más de las Escrituras. Este verso a continuación pertenece al 10º canto del Srimad Bhagavatam. Vana latas taravat mani vishnum yanja yantya iva pushpa paladya pranata bharabitapa madhara premahrishta tanavo babrishu sma. Debido al amor extático por Krishna, las plantas, enredaderas y árboles estaban cargados de frutas y flores. En verdad, de tan cargados se inclinaban hacia el suelo ofreciendo reverencias. Se sentían inspirados por un amor por Krishna tan profundo que constantemente derramaban lluvia de miel. Así veían las gopis a todos los bosques de Vrindavan. Así veían las gopis todos los bosques de Vrindavan. Otro verso más que cita el Señor de las Escrituras para corroborar esto. Kirata hunandra pulinda pukasha avira sumba yavana kasadhaya yenye chapapa yad upashrayashraya sudhyanti tasmai prabhavishnave namaha. Las razas Kirata, Huna, Andra, Pulinda, Pukasha, Avira, Sumba, Yavana y Akasha, e incluso otras que son adictas a los actos. Esto ya lo habíamos leído ayer, ¿verdad? Pues Él es el poder supremo. Permítame ofrecerle respetuosas reverencias. He hablado ya de 13 significados del verso Atmarrama. Ahora hay otros 6. Juntos suman 19. Los 6 significados nuevos del verso se basan en los siguientes significados de la palabra Atmarrama. 1. Especuladores mentales. 2. Los que se ocupan en diversos tipos de esfuerzo. Y aquí están dando los textos, ¿verdad? Los que pertenecen a cada una de esas explicaciones. 3. Los que son pacientes y sobrios. 4. Los que son inteligentes, sabios y eruditos. 5. Los que son inteligentes pero incultos y necios. Y 6. Los que son conscientes de su servidumbre eterna a Krishna.
Ei unisha arta karilu age suna ara. Atma sabde deja kaje chari arta tara. He explicado ya 19 significados. Ahora por favor escucha algunos más. La palabra Atma se refiere también al cuerpo, lo cual puede entenderse de 4 formas. Dejarami deje valle, dejo padi brahma, satsange seja akare krishnera vajana. Quien se halla bajo la influencia del concepto corporal, adora su propio cuerpo considerándolo Brahman, pero cuando entra en contacto con un devoto, abandona esa idea errónea y se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. Quien se halla bajo la influencia del concepto corporal, adora su propio cuerpo considerándolo Brahman, pero cuando entra en contacto con un devoto, abandona esa idea errónea y se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. El contacto con el devoto puro del Señor produce este cambio de conciencia, ¿verdad? Porque ellos son muy queridos para el Señor. Y son muy queridos para el Señor porque lo aman con todo su corazón. El Señor también reciproca amorosamente con ellos. Ese tipo de asociación, de compañía, es muy valioso, por supuesto, pero es lo único que puede ayudar a la entidad viviente a aprovechar, ¿verdad?, el servicio devocional, la gracia del Señor, y de esta manera quedar atraído por sus cualidades trascendentales. Quien se halla bajo la influencia del concepto corporal adora su propio cuerpo considerándolo Brahma, pero cuando entra en contacto con un devoto, abandona esa idea errónea y se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. Udharam apasate ya rishi vartmasu kurpadrisha parisara padatim hridayam arunayo dakaram tatta ulagat anantatava dhama sira paramam punar ihayat sammetya na patanti kritanta mukhe. Aquellos que siguen la senda de los grandes santos yogis místicos adoptan el proceso gimnástico de yoga y comienzan a adorar desde el abdomen, donde se explica que está localizado el Brahma. Esa clase de personas reciben el nombre de Sarkarakshas. Este ya lo habíamos leído también, ¿verdad? Sarkarakshas, que significa que se encuentran en el plano del concepto del cuerpo denso. También hay quienes siguen al rishi llamado Aruna. Siguiendo su senda, contemplan las actividades de las arterias. De ese modo, poco a poco, se elevan hasta el corazón, donde está situado el Brahma sutil, Paramatma, y allí le adoran. Oh ilimitado Ananta, mejores que ellos son los yogis místicos que te adoran desde lo alto de la cabeza, comenzando por el abdomen y pasando por el corazón, llegan a lo alto de la cabeza y pasan a través del Brahma Randra, el orificio en lo alto del cráneo. De esa forma, esos yogis alcanzan el plano de la perfección y no entran de nuevo en el ciclo de nacimientos y muertes. Las personas que se hallan bajo el concepto corporal se ocupan principalmente en actividades fruitivas. Fruitivas significa destinadas para
proporcionarle satisfacción a uno mismo, ¿no? Complacer sus sentidos. En la misma categoría, los que se hallan bajo el concepto corporal se ocupan principalmente en actividades fruitivas. En la misma categoría se incluyen los que realizan sacrificios y ceremonias rituales. Sin embargo, cuando esas personas entran en contacto con el devoto puro, abandonan sus actividades fruitivas y se ocupan plenamente en el servicio del Señor. A continuación se cita un texto del Srimad Bhagavatam, del primer canto. Le fue hablado a Sutta Goswami en la reunión de grandes sabios en Naimisharanya. El principal de los grandes sabios era Shaunaka Rishi. Y en la reunión Sutta Goswami estaba hablando de las gloriosas actividades de la Suprema Personalidad de Dios. En esa ocasión, los rishis allí reunidos dejaron a un lado las ceremonias rituales que habían comenzado porque no había garantía cierta de los resultados. Debido a la gran cantidad de humo que venía del fuego, todos los sacerdotes estaban cubiertos por esa capa de ceniza negra. Y el verso dice lo siguiente: acabamos de dar comienzo a esta actividad fruitiva, un sacrificio de fuego, pero debido a las muchas imperfecciones en nuestro proceder, no estamos seguros del resultado. Tenemos el cuerpo ennegrecido por el humo, pero lo que realmente nos complace es el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, quien tú estás repartiendo. Ese néctar que tú estás repartiendo, oh Sutta Goswami, nos está cambiando, nos está haciendo personas muy satisfechas. No estamos tan seguros así de la actividad que nosotros mismos estamos emprendiendo, este sacrificio de fuego. Pero estamos muy contentos de escuchar a ti, ¿no? de oír ese néctar que estás repartiendo acerca de las actividades del Señor, de sus adorables pies de loto. Tapasui pravriti yata deharami haya sadhu sange tapachadi Sri Krishna bhajaya. Los tapasuis, que se someten a rigurosas austeridades y penitencias para elevarse a los sistemas planetarios superiores, también están en la misma categoría. Cuando entran en contacto con un devoto, abandonan todas esas prácticas y se ocupan en el servicio del Señor Krishna. Ese es, ¿verdad?, el resultado de asociarse con un devoto, que uno quiere también, ¿no? Se despierta en uno el deseo de servir al Señor. Yat pada seva viruchis tapasuinam asheisha janmo pachitam malam diya sadyakshni oti anwaham chati sati yatta padangusta Vinishritya Sarit. El gusto por el servicio amoroso es como el agua del río Ganges, que emana de los pies del loto del Señor Krishna. Cada día ese gusto hace disminuir los resultados de las actividades pecaminosas adquiridas en un período de muchas vidas por quienes realizan austeridades. Cada día ese gusto hace disminuir los resultados de las actividades pecaminosas adquiridas en un periodo de muchas vidas por quienes realizan austeridades. Deharami sarva kama sava atmarama Krishna kripaya Krishna vaye chadi sava kama. Mientras una persona trabaja en el plano del concepto corporal, tiene que establecer grandes cantidades de deseos materiales, tiene que satisfacer grandes cantidades de deseos materiales. Así recibe el nombre de Atma Rama,
Cuando es favorecido por la misericordia de Krishna, ese Atma Rama abandona toda su supuesta satisfacción personal y se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor. Stana vilasi tapasistitoham tuam praptavan deva munindra guhyam kacham vichimban apidivya ratnam swamin tritartosmis varamya yache. Cuando la Suprema Personalidad de Dios, este es un texto del Hari Bhakti Sudodaya. Cuando la Suprema Personalidad de Dios iba a bendecirle, cuando la Suprema Personalidad de Dios iba a bendecirle, Dhruva Maharaj dijo: oh mi Señor, yo estaba buscando una posición material opulenta y para ello me sometí a rigurosas formas de penitencia y austeridad. Ahora te he obtenido a ti, que eres muy difícil de obtener hasta por los grandes semidioses, las personas santas y los reyes. Yo estaba buscando un trozo de vidrio, pero he encontrado la joya más valiosa. Por eso estoy tan satisfecho que no deseo pedirte ninguna bendición. Este es del pequeño Dhruva Maharaj. Cuando él vio finalmente al señor Narayan, todas sus aspiraciones materiales se desvanecieron y él consideró que todo eso era como pedazos de vidrio roto comparado con la joya que tenía enfrente de él. Muy bonita la historia de Dhruva Maharaj. Él había quedado herido en sus sentimientos por las palabras soeces y por las palabras y por la actitud tan materialista de la esposa del rey. Su mamá también era esposa del rey, pero no era la esposa principal. Entonces esta mujer, cuando vio a Dhruva montado o en el regazo de su esposo, ¿verdad? Él dijo que no, tú no puedes ocupar ese lugar solamente para mi hijo. Si tú quieres, ¿verdad?, ocupar ese lugar, tienes que nacer de vuelta en mi vientre. Y Dhruva Maharaj quedó muy, muy triste, con mucho dolor en su corazón. Él fue con su mamá, con quien más, ¿verdad?, para encontrar consuelo. Y él le dijo que: mamá, yo quiero tener un reino como el de mi padre, ¿no? Desde luego que la opción que le dio la reina, ¿verdad?, la reina principal, no lo atrajo para nada. Ella sin tener en cuenta los sentimientos del niño, ¿verdad?, más que su propia posición, ella hizo esa declaración tan cruel, ¿no? Si tú quieres ¿verdad?, jugar en el regazo del rey, entonces tienes que volver a nacer y tienes que hacerlo en mi vientre, porque yo soy la mera, ¿verdad?, la mera, yo soy la reina principal. Y cuando Dhruva Maharaj llorando fue a ver a su mamá, ya las otras doncellas de la compañía del rey ya le habían contado a su madre todo lo que había sucedido, ¿no? Y ella lo abrazó y trató de consolarlo. Pero el niño le dijo que yo quiero tener un reino como el de mi padre, ¿verdad?, para gobernar bien y para que no haya una mujer así tan odiosa como esa. En fin, este deseo nació en el niño y su madre, ¿verdad?, consciente de lo herido que estaba el niño y del propósito que se proponía, ella le dijo que la única personalidad, mi hijo mío, que yo conozco es el Señor Vishnu. Él es el único que puede complacer tu deseo.
¿y dónde está el señor Vishnu? Dice, bueno, yo no sé dónde está el señor Vishnu, pero los sabios dicen que a él se le puede encontrar en el bosque y a través de austeridades puede uno tener su darshan, ¿verdad? Su audiencia. Entonces el niño dijo, ¿verdad? Ya escuchó la instrucción para obtener su deseo, para satisfacer su deseo. Así es que ya no necesitaba nada más. Entonces se despidió de su madre y se fue al bosque para encontrarse con el señor Vishnu. Y el pasatiempo narra que Narada Muni fue, ¿verdad?, para disuadir al niño de que no hiciera eso, sino más bien de que regresase a casa. No era la posición de un niño, ¿verdad? Todos tenemos, ¿no?, todos recibimos insultos. Yo sé que tú estás un poco enojado, disgustado con la reina, pero no le hagas caso, ¿no? ¿Por qué te tienes que mortificar por una señora, ¿no?, que no tiene un conocimiento correcto, ¿verdad? Y así, muchas cosas similares le dijo Narada Muni, aduciendo, ¿verdad?, a la edad tan pequeña de Dhruva Maharaj, un niño quizás de 5 o 6 años. Entonces, sin embargo, Dhruva Maharaj le contestó después de escuchar las palabras del sabio Narada Goswami. Dhruva Maharaj le dijo que no pueden lavar eso en otra hora. Les agradeceríamos si lavasen la parafernalia en otra hora. Entonces, el sabio le dijo, Dhruva Maharaj le dijo al sabio, ¿verdad?, que yo entiendo lo que tú me has dicho, Narada Muni, pero esas son instrucciones para un brahmin y por mi sangre por mis venas corre sangre kshatriya. Yo soy un hijo de un rey, ¿no? Yo no puedo estar satisfecho con esas instrucciones, ¿no? Lo siento mucho, no quiero hacer a un lado tus sabios consejos, pero yo necesito ver al Señor, necesito, ¿verdad?, verlo a Él para obtener el reino que deseo. Viendo que el niño estaba tan decidido para llevar a cabo su propósito, Narada entonces le dijo, bueno, entiendo, ¿verdad? Yo creí que eras un poquito más no tan determinado, pero viendo tu determinación, Dhruva, permíteme ahora entonces instruirte cómo puedes hacerlo para que en un tiempo tengas, ¿verdad?, después de ejecutar diferentes austeridades, puedas ver al Señor. ¿Quieres? Y Dhruva le dijo, por supuesto que sí, estoy listo para escuchar lo que tienes que decir al respecto. Así es que Narada Muni le aconsejó al niño, ¿verdad?, todo lo que tenía que hacer, cómo debía sentarse, qué día debía de comenzar sus austeridades, cuáles austeridades debería de ejecutar, en fin. Y Dhruva Maharaj escuchó muy correctamente bien todas las cosas, ¿no? Todas las instrucciones que le dio a Narada Muni, Narada Goswami. Así es que el niño se puso a hacer a seguir esas instrucciones. Y finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues finalmente sucedió que Dhruva Maharaj vio al Señor. El Señor se compadeció de él y apareció ante él debido a su determinación y debido de haber tenido o seguido las instrucciones de esta persona santa, ¿no?, de Narada Goswami. Y cuando Dhruva Maharaj finalmente vio al Señor, sucedió esto. Cuando la Suprema Personalidad de Dios iba a bendecirle, Dhruva Maharaj dijo, oh mi Señor, yo estaba buscando una posición material opulenta y para ello me sometí a rigurosas formas de penitencia y austeridad. Ahora te he obtenido a ti, que eres muy difícil de obtener, hasta por los grandes semidioses.
las personas santas y los reyes. Yo estaba buscando un trozo de vidrio, pero he encontrado la joya más valiosa. Por eso estoy tan satisfecho que no deseo pedirte ninguna bendición. Yo estaba buscando un trozo de vidrio, pero he encontrado la joya más valiosa. Por eso estoy tan satisfecho que no deseo pedirte ninguna bendición. Este verso pertenece al Hari Bhakti Sudodaya. Eichari Arta Saha Aila Teisha Arta Aradina Arta Suna Parama Samarta. Además de los 19 significados del verso mencionados anteriormente, encontramos estos 4 nuevos en los que la palabra Atmarama toma el significado de aquellos que trabajan bajo la influencia del concepto corporal. Eso da un total de 23 explicaciones o significados. Escucha ahora otros 3 significados que son muy adecuados. Y en el significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice, los 3 significados nuevos del verso se entienden cuando, 1, se toma la palabra cha en un sentido de a su debido tiempo. 2, se toma la palabra cha en un sentido de eva y la palabra api en su sentido de censura. Y 3, se toma la palabra nirgranta en un sentido de alguien muy pobre, sin dinero. Chasabde samuchaye ara artakai atmaramas cha munayas cha krishnere vajaya. Cuando antes mencionamos la palabra cha, se puede emplear en sentido de agregado. Conforme a ese significado, todos los atmaramas y munis se ocupan en servicio a Krishna. La palabra cha, además de agregado, tiene otro significado. Nirgranta hanya ihanapi nirdarane ramas cha krishnas cha yata viharaye bane. La palabra nirgranta se puede emplear como adjetivo y api se puede emplear en sentido de certeza. Por ejemplo, ramas cha krishnas cha significa que tanto Rama como Krishna disfrutan paseando por el bosque. Ramas cha krishnas cha. Puesto que se afirma que tanto Krishna, en el significado Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dice lo siguiente. Puesto que se afirma que tanto Rama como Krishna disfrutan paseando por el bosque, se entiende que los dos disfrutan de su paseo por el bosque. ¿Verdad? Se afirmó que tanto Rama como Krishna disfrutan paseando por el bosque. Así que se entiende que los dos disfrutan de su paseo por el bosque. Tanto Rama como Krishna, ¿verdad?, disfrutan de su paseo en el bosque. Cha sabde ambachaye arta kahe ara bhatto bhiksham ata gamchanaya yaiche prakara. La palabra cha puede también presentar una cosa secundaria que se debe hacer al mismo tiempo. Esa manera de entender la palabra cha se llama ambachaye. Un ejemplo sería, oh brahmachari, sal a pedir limosna y al mismo tiempo haz entrar a las vacas. Entonces, esta frase, ¿verdad?, se nos da como ejemplo. Sal a pedir limosna y al mismo tiempo haz entrar a las vacas. 2 cosas se le pidieron. La palabra cha
por lo tanto, puede también presentar una cosa secundaria que se debe hacer al mismo tiempo, ¿no? Lo primero que se le pidió, ¿verdad? Y en esa posición gramatical, la palabra cha se denomina ambachaye. Y el ejemplo que se nos da es el brahmachari. Oh brahmachari, sal a pedir limosna y al mismo tiempo haz entrar a las vacas. Krishna mana ne muni krishne sarvada bhajaya. Atmarama api bhaje gauna artakaya. Las personas santas que están siempre meditando en Krishna se ocupan en el servicio devocional del Señor. También los Atmaramas se ocupan en el servicio del Señor. Ese es el sentido indirecto. Significado, dice Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El significado ambachaye de la palabra cha indica que de las dos palabras unidas con la palabra cha, a una se le da más importancia y la otra se considera subordinada. Por ejemplo, oh brahmachari, por favor, sal a pedir limosna y al mismo tiempo haz entrar a las vacas. En esta frase, el pedir limosna es lo más importante y la segunda ocupación, recoger las vacas, es subordinada. De forma similar, alguien que medita siempre en Krishna es principalmente un devoto de Krishna, ocupado en su servicio devocional. Otros Atmaramas están subordinados en el servicio devocional. Cha avarte munaya eva krishnere bhajaya. Atmarama api garha arta kaya. La palabra cha puede emplearse también para indicar la certeza de que solo las personas santas se ocupan en ofrecer servicio devocional a Krishna. En la combinación Atmarama api se usa en sentido de censura. Nirgranta shabde kaje tave vyada nirdan sadhu sange sejakare Sri Krishna bhajan. La palabra nirgranta, cuando se combina con api, usado en sentido de certeza, indica a una persona que es cazador de profesión o que es muy pobre. No obstante, cuando esa persona se relaciona con un gran santo como Narada, se ocupa en servicio devocional al Señor Krishna. Eka bhakta vyadera kata suna savadane yaha hoite haya satsanga mahima rajane. Ahora te narraré la historia del cazador que, por el contacto con Narada Muni, la muy excelsa personalidad, se volvió un gran devoto. Esa historia permite entender la grandeza de la relación con devotos puros. Ekadina Sri Narada Deki Narayana Triveni Snane Prayag Karila Gamana. Un día, después de visitar al señor Narayan en los Vaikuntas, el gran santo Narada fue a Prayag a bañarse en la confluencia de 3 ríos, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Ese nombre también es el nombre de Triveni, ¿verdad? Se conoce de esa manera, como Triveni. Y en el significado, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada hace nada más una explicación de la posición de Narada Muni, ¿no? Diciendo, el gran santo Narada está liberado hasta tal punto que puede ir a ver a Narayan a los planetas Vaikuntas y acto seguido venir a Prayag, en este planeta del mundo material, para bañarse en la confluencia de 3 ríos. Y aquí dice la Prabhupada, la palabra Triveni se refiere
a una confluencia de 3 ríos. Esa confluencia es visitada todavía hoy por cientos de miles de personas que acuden allí a bañarse, especialmente en ocasión de la Magha Mela, que tiene lugar durante el mes de enero. Una persona liberada y que no tiene cuerpo material puede ir absolutamente a todas partes. Por eso la entidad viviente recibe el nombre de Sarvaga, que indica que puede ir a todas partes. Vanapate dheke mriga, ache bhume padi, vanavida bagnapada karedad padi. En el camino que cruzaba el bosque, Narada Muni vio un ciervo herido con una flecha. Tenía las patas rotas y se retorcía de dolor. Arakata dureka deka sukara, taiche viada bagnapada, karedad pada. Un poco más adelante, Narada Muni vio un jabalí también herido con una flecha. También tenía las patas rotas y se retorcía de dolor. Aicheka sashaka deke arakata dure jivera duka deki narada vyakula antare. Siguiendo el camino encontró un conejo también sufriendo. Narada Muni sintió un gran dolor en el corazón al ver a unas entidades vivientes sufrir de aquel modo. Katadure deke vyadha brikshe ontahanya mriga marivare arche vanayudhyaya. Más adelante, Narada Muni vio a un cazador oculto tras un árbol. Llevaba flechas y se disponía a matar más animales. Syama Bharna Rakta Netra Mahabhayankara Dhanur Bana Haste Jena Yamadandadhara. El cazador tenía el cuerpo negruzco, los ojos rojizos y un aspecto feroz. Era como si el superintendente de la muerte, Yamaraj, estuviera allí con arcos y flechas en la mano. Patachadi Narada Tara Nikate Chalila Narade Deki Mriga Sava Palanyagela. Cuando Narada Muni dejó el camino del bosque para acercarse al cazador, los animales le vieron y de inmediato salieron huyendo. Es decir, que Narada Muni le ahuyentó las presas al cazador. Sí, señor. Krudahanya vyada tan regali techaya Narada pravave muke gali manihaya. Cuando todos los animales huyeron, el cazador quiso reñir a Narada con un lenguaje insultante, pero debido a la presencia de Narada, no acertó a pronunciar ningún insulto. Bueno, vamos a parar hasta aquí nuestra lectura el día de hoy. Maharaj, ahora estoy en Nueva Jersey con la madre Rasambrita. Muy bien, Kirtida. En esta semana estaré tomando mi avión de vuelta a México. Dandavat Maharaj. Ella es una joven, ¿verdad? Hija de nuestra hermana espiritual, de nuestros hermanos Damayanti Devidasi y Ravindra Swarup. Y son de una ciudad que queda cerca, en el estado, en el departamento de Veracruz, como a unas 2 horas. No, Orizaba queda, pues sí, como unas 2 horas, ¿no? 1 hora y media de Veracruz, ¿no? De Veracruz, donde está Srimati Madhuchanda y Raghunandan Prabhu, y bueno, toda la comunidad tan hermosa de Veracruz, del Sri Chaitanya Saraswati Mat, sus señorías, ¿verdad?, instaladas por Srila Govinda Maharaj, con la presencia de Srila Janardhan Maharaj y Sadhu Priya. En esa ocasión ellos, ¿verdad?, en la presencia de Srila Govinda Maharaj, llevaron a cabo el baño de las deidades. Pues muy bien, y vamos entonces, como no hay preguntas, vamos a leer una pregunta de el libro Sri Upadesh, Srila
Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Este libro ya está editado en español, ¿verdad? Sadhu Maharaj junto con otros devotos que lo asisten están traduciendo al habla hispana estos libros. Sri Upadesh, instrucción, guía espiritual. Y en el último capítulo tenemos las preguntas que le han hecho a Srila Acharya Maharaj, 108 preguntas que los devotos seleccionaron para incluirlas aquí como una parte del libro. ¿Qué es considerado un disfrutador y qué es un renunciante? Ya lo vimos. ¿Cuál es el único deber del hombre? Muy bien, ya lo vimos. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura del Sri Chaitanya Bhagavata y el Srimad Bhagavatam? También ya lo leímos. ¿Qué es llamado Sadhu Sangha, buena asociación? También. ¿Cómo se puede vivir en Mathura? También lo vimos eso. ¿Quién es Sri Jagannath Dev? Siguiente pregunta. ¿Quién es el Guru? Bueno, vamos a repasar esta pregunta o a leer esta pregunta. Le preguntan a Srila Acharya Maharaj, ¿quién es el Guru? Y la respuesta suya, un Guru es el que sirve al Ser Supremo, que es adorado exclusivamente por todos los gurus. No estamos hablando de profesores de sitar o profesores de actuación. No pueden salvar a alguien de la muerte. Tal como dice el shloka del Bhagavatam, si alguien no puede salvarte de la muerte, si no puede darte vida eterna, si no puede salvarte de la identificación errónea, nacimiento, y la ignorancia, muerte, entonces no son tu guru, no son tu padre, no son tu madre, no son tu Dios adorable, no son tus amigos. Los ignorantes caen en las fauces de la muerte. Los que tienen un conocimiento completo y perfecto, no. Los ignorantes caen en las fauces de la muerte. Los que tienen un conocimiento completo y perfecto, ellos no caen en las fases de la muerte. Contestando Srila Acharya Maharaj que solamente muere aquel que piensa que es el cuerpo, porque el cuerpo sí va a morir. Pero aquella persona que tiene conocimiento completo, que tiene conocimiento auténtico, ¿verdad? Y que a través de la asociación con el sadhu, con el guru, ¿verdad? Él entiende que es el alma, que su identidad verdadera es el alma. Entonces, ¿verdad? No va a caer en las fauces de la muerte, entendiendo que el alma vive eternamente. No nace y no muere. Anadi es la característica, ¿verdad?, con la que se describe esta alma espiritual. No nace, no muere, sin nacimiento. Para nosotros es muy difícil considerar algo de esta manera, eterno, porque estamos, ¿verdad?, identificados con este plano de existencia presente. Pero aquellos que reciben la asociación de Sri Gurudev, del Vaishnava, de la persona santa, ¿no?, ellos se van a capacitar para no identificarse con el cuerpo y van gradualmente a identificarse con su posición eterna de servicio al Señor Supremo, ¿no? Así es. El shloka del Bhagavatam 5.5.19. Como se dice en el shloka 5.5.19, si alguien no puede salvarte de la muerte, si no puede darte vida eterna, si no puede salvarte de la identificación errónea, nacimiento y la ignorancia, entonces no es tu guru, no son tu padre, ni son tus... aquí no sé si pusieron el verso correcto.
es otro verso. Quería leerles el verso, ¿verdad? Es un verso muy conocido en el que se dice, no solamente el gurú, pero un padre, una madre, un superior, un mentor, en fin, si no pueden, ¿verdad? Un brahmin, etcétera, si no pueden salvarnos de la muerte, entonces no, ¿verdad? No son nuestros gurús, no son nuestros bienquerientes, ¿no? Ese verso es muy conocido por los devotos. Lo vemos, ¿verdad? Regularmente en las... Y ahora lo vemos aquí, mencionado en la respuesta de Srila Acharya Maharaj. Voy a tratar de buscarlo, encontrarlo. No es nada difícil, pero no quiero pasar el tiempo aquí tomándoles el tiempo a ustedes. Pero así, ¿verdad? No solamente porque muchas veces pensamos, bueno, en este verso, claro, en ese verso también se habla de alguien que es un padre y una madre. Por ejemplo, los devotos, ¿no? Aquellos devotos, hermanas espirituales que tienen una familia, ¿verdad? Nosotros vemos como no es igual que un hombre casado ordinario o aquel que busca, ¿verdad? Solamente complacerse, como se menciona aquí, complacer, ¿verdad? Las apetencias de la vida, sino que ellos tienen una esencia. Ellos, ¿verdad?, han puesto en su corazón el deseo de servir al Señor, de hacer del ideal espiritual el ideal de sus vidas. Y en ese sentido, entonces, aunque las actividades, volvemos a lo mismo, parecieran ser iguales, porque, ¿verdad?, tienen un cónyuge, porque viven en una casa, porque pagan una renta si es que rentan, o han adquirido un bien inmueble, porque educan a sus hijos y los llevan a la escuela, Dandavad Samit, porque los llevan a la escuela, porque les dan abrigo, un hogar, porque los educan, porque les dan cariño, amor. ¿Verdad? Las actividades parecieran son iguales, pero el ideal es muy diferente, ¿no? El ideal de aquella persona que desde pequeño, ¿verdad?, o que desde que nacen sus hijos, él los educa o él les brinda esta cercanía con el ideal que él tiene, ¿verdad?, y los considera sirvientes del Señor. Es muy diferente de la vida de aquella persona o de aquel ser, ¿verdad?, que vive una vida en su casa, en su hogar, pero solamente para satisfacer un propósito material de la vida, ¿no? Esto a veces no puede ser entendido y pareciera ser que uno se hace, que uno quiere que la gente entienda otra cosa, ¿verdad?, cuando es lo mismo. No, mira, es lo mismo, ¿verdad? Pues sí, externamente es lo mismo, pero en el ideal, en su conciencia, no es lo mismo. Y de eso hay un testimonio cada una de las 24 horas del día, ¿verdad? Es muy diferente. Alguien, por ejemplo, va a ir a entregar, se nos ha dado este ejemplo, ¿verdad? Yo lo he escuchado varias veces. Alguien va a entregar un ramo de flores, ¿no?, a una mujer, de parte de un enamorado, quien compró flores para la mujer. Pero resulta que él es un empleado de la tienda, de la florería, y se les hizo tarde en esa ocasión, y él tiene que, ¿verdad?, ahora, a deshoras, ir a entregar este ramo de flores, cuando en realidad él tiene que ir a su casa porque tenía algunos compromisos o quería llevar a cabo ciertas actividades. Entonces a regañadientes va a entregar ese ramo de flores, ¿no? Y lo lleva porque, bueno, pues porque le están pagando para llevarlo, porque, en fin, muy diferente de la misma acción ejecutada por aquella persona que en realidad está llevándole los ramos de flores a su ser amado, ¿verdad? O lo está llevando a la iglesia, o en fin, ¿verdad? Es muy diferente ¿verdad? Podemos decir, es lo mismo, son ramos de flores, sí, pero la actitud no es la misma.
Y hay muchos ejemplos así. Todos podemos pensar en algunos ejemplos, ¿no? que nos hagan ver cuán diferente es la actividad. Alguien, por ejemplo, podrá tener un cuchillo en la mano, también se nos da ese ejemplo, un bisturí, ¿verdad? Pero en las manos de un asesino, ¿verdad? Es la misma actividad que es cortar a alguien o herir a alguien, o en fin, ¿no? En las manos de un especialista, de un hombre preparado, de un profesionista, se utiliza para el sentido contrario, para salvar una vida. En las manos de un doctor, ese instrumento se vuelve el instrumento adecuado para salvar la vida, mientras que en las manos de un criminal se vuelve en el instrumento para quitarle la vida tal vez a alguien o para amedrentar a alguien, mientras que vemos ese mismo instrumento en las manos de un doctor, vemos, ¿verdad? Bueno, quizás le da uno un poquito de cuiscuis, saber que lo van a operar, pero él sabe que lo van a intervenir para hacerle bien, para un bien, ¿no? Entonces las actividades pueden parecer lo mismo, ¿no? Es un auto, es un instrumento, es un cuchillo, es muchas cosas, pero la finalidad no es la misma. Y si alguien pretende, ¿verdad?, o sigue creyendo solamente para su conveniencia que son iguales, ¿no?, que su actividad materialista es igual que la actividad que hace la persona quien tiene un ideal espiritual en su corazón, ¿no? Entonces va a perder la oportunidad tan preciada de esta forma humana de vida. Bueno, el texto que está citando aquí Srila Acharya Maharaj es para decir quién es el gurú. El gurú no solamente es aquella persona, ¿verdad?, muy importante, es principal, que es, ¿verdad?, el mentor del practicante espiritual, ¿no? Nosotros, ¿verdad?, adoramos a Sri Gurudev. ¿Cómo se dice?, la idea de Sri Gurudev es tan importante, ¿no?, es tan esencial. De hecho, es uno de los principios religiosos, de los 64 principios establecidos dentro de las reglas y las regulaciones del servicio devocional regulado. Tienes que identificar a una personalidad a quien debes de aceptar como tu gurú y tienes que seguir sus instrucciones. Son los primeros, ¿verdad?, principios que se mencionan. Pero reducir solamente a ese ámbito la función de gurú no puede ser, tampoco es correcto, porque se nos ha dicho, ¿no?, o se nos explica en versos como ese, que aquel que es nuestro padre, nuestra madre, nuestros mentores, aquellos que nos dan desde los primeros días de la vida su amor, su cariño, ¿verdad?, y nos educan, ellos también se convierten en nuestros gurús. Si ellos, ¿verdad?, están dentro de la línea de este ideal espiritual, entonces ellos se convierten también en nuestros gurús. Y así, ¿verdad?, se mencionan muchos gurús. Ya hemos, dentro de las lecturas que tenemos todos los días de la lectura del Chaitanya Charitamrita, hemos también hablado acerca de casos como el de Bilba Mangala Thakur, que recibió una instrucción muy poderosa, un mensaje del Señor a través de los labios de una cortesana. ¿Cómo se llamaba ella? No sé si alguien de los devotos se recuerda el nombre de esta mujer, ¿verdad?, que iba a visitar Bilba Mangala Thakur para tener, ¿verdad?, una relación con ella. Chintamani, muy bien, gracias Ramananda. Chintamani, ¿verdad? Entonces, ella, ¿verdad?, cuando en una ocasión se quedó muy sorprendida del deseo en ese entonces de Bilba Mangala Thakur, quien había ido, ¿verdad?, en su vida previa antes de obtener esta iluminación y esta bendición de parte de Krishna mismo, cuando fue
a buscarla a ella en un día en el que había una tempestad tremenda, ¿no? Y él cruzó el río, en fin, sortió muchas dificultades que pudieron haberle quitado la vida para ir a tener un encuentro con ella. Cuando ella vio esto, ¿verdad? Ella le dijo esta frase, que si tú hubieras hecho todo este esfuerzo para adorar al Señor, serías un devoto puro. Si hubieras hecho todo este esfuerzo en aras de ser un devoto, serías un excelente devoto. Y cuando ella le dijo esto, ¿verdad? A través de sus labios, a través de sus palabras, de esa oración o de esa declaración que hizo, él recibió una instrucción que cambió, ¿verdad? Que afectó su conciencia. Y entonces inmediatamente dejó la intención con la que había ido ahí a visitarla y la aceptó como su maestro espiritual. Muy diferente, ¿verdad? Ahí estaba el mismo hombre y la misma mujer, ¿no? En otras circunstancias ellos se habían reunido, se habían unido, no para, ¿verdad?, para la iluminación, sino para complacer sus sentidos, ¿no? Pero en esa ocasión él la vio como su maestro espiritual y se postró ante ella, entendiendo lo que el Señor le había dado, e inmediatamente partió. Inmediatamente partió. Tenemos muchos ejemplos así en las Escrituras, ¿no? Muchos ejemplos de esa manera. Como personas que aparentemente están rodeadas de muchos beneficios o bienes materiales, de placeres mundanos, de pronto se han, ¿verdad?, vuelto dignos recipientes de la gracia de Guru y de Krishna, ¿verdad? Brahmanda Brahmite con Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Davich. Hay un ejemplo también en el Srimad Bhagavatam de ¿qué era? Una seta o de un abadut que explica cómo sus gurus eran aves, diferentes animales, los árboles, en fin, cómo de cada quien estaba derivando una enseñanza, algo así. Entonces, bueno, ¿no? Muchas veces solamente pensamos que guru es aquel que es aquel a quien adoramos, ¿no?, regularmente en el templo o en el ashram cuando vamos a visitarlo, o que tiene discípulos, o del que yo soy un discípulo. No, gurús también son todas aquellas personas que me enseñan a través de su vida, de sus ejemplos, de sus palabras, que me enseñan acerca de la necesidad espiritual, de este ideal espiritual. Y debemos poco a poco, ¿verdad?, elevar nuestro entendimiento a esa posición. De otra manera solo vamos a tener un aprecio externo, ¿no?, de la figura de Gurudev, dejando pasar, ¿verdad?, de muchas formas el bien, ¿verdad?, la instrucción, la enseñanza que el Señor está dándonos a través de diferentes agentes, o de sus agentes, ¿verdad?, a través de diferentes formas, en diferentes aspectos. Bueno, este verso que dice Srila Acharya Maharaj aquí trata con esto, ¿verdad? Alguien que es ¿no? En fin. Vamos a tratar de, no sé si alguien puede o alguien conoce el verso o lo puede hallar. En fin. Aquí pusieron un verso, pero a lo mejor el verso está correcto, ¿eh? Y el verso que encontramos, el Srimad Bhagavatam, quinto canto, el texto 5, el verso 10, pero en el capítulo 5, el verso 19, a lo mejor sí es, ¿no? Pero a mí me parece que no, o el verso que yo encontré aquí tal vez no es. ¿Y más? Y está un texto anterior que dice aquel que no puede liberar a sus subordinados del ciclo Ese de es el 18. Es el 18, ok. Entonces, a ver, muy bien, muy bien. Ese es Gurona Sasyat, Swayano Nasasyat,
pitana sasyaj janati nasasyat daivam natat syan napatis chanasyan na mochayet ya samupetya mrityam. Aquel que no puede liberar a sus subordinados del ciclo de nacimiento y muertes nunca debe actuar como maestro espiritual, padre, esposo, madre o semidios adorable. Significado: hay muchos maestros espirituales, pero Rishabhadeva aconseja que nadie debe actuar como maestro espiritual si no puede salvar a su discípulo del sendero del nacimiento y la muerte. Si una persona no es un devoto puro de Krishna, no puede salvarse del nacimiento y muertes. Tyaktvadeham punar janma naitimam etiso Arjuna. La única manera de detener el nacimiento y la muerte es regresar al hogar de vuelta a Dios. Sin embargo, ¿quién puede ir de regreso a Dios si no comprende verdaderamente al Señor Supremo? Entonces, este es el verso, perdón. Más que aquí pusieron el verso 19, se les cambió, se les fue un verso, ¿verdad? Un verso. Es el verso 18. Hay que enviarle, ¿verdad? Esta corrección a Sadhu Maharaj para que lo pongan, ¿verdad? En la siguiente edición. Y el verso dice así: Uror nasasyat eva jano nasasyat. En fin, nadie, ¿verdad? No solamente alguien que es un maestro espiritual, digamos, oficial, ¿verdad? Que está iniciando discípulos, ¿no? Sino un padre. Aquí se menciona un padre, un esposo, una madre o semidios adorable. Nadie debe aceptar, ¿verdad? Dependientes si no los puede, ¿no? Si no les puede enseñar acerca de este ideal espiritual. Entonces, bueno, esta respuesta sí la Acharya Maharaj la dio, ¿verdad? A través de este verso particular. Entonces es importante, ¿no? Que aquí pongamos el verso bien. 5, 5, 18, entonces. Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, muchas gracias, con Rubananda Prabhu, que nos encontró el verso. Bueno, vamos a terminar hasta aquí. Gaura Prema Das, de Medellín. Buenos días. Una pregunta: ¿para qué fecha son los campamentos en Tikul? Andavas, gracias. Ok. Pues no tenemos fecha, ¿verdad? Ya se nos pasó la fecha de este verano por la situación de la pandemia, en fin. Ojalá, ¿verdad? Ya estamos ya faltan 4 meses para terminar el año. Imagínense, hace tiempo estábamos hablando que ya llevamos una semana de este mes, o ya pasó un mes de este mes, pero ahorita ya se nos quedan nada más 4 meses. Entonces los campamentos son en verano y en invierno, acá en el hemisferio norte. Generalmente el invierno acá es diciembre, enero, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, bueno, vamos a ver. Y el campamento que íbamos a tener aquí justo es cuando comenzó lo de la pandemia, entonces fue el pasatiempo, el campamento que se suspendió, y vamos a tratar, ¿verdad?, de restablecerlos. Srimati Madhuchanda Devidasi, el día viernes tuvimos una reunión con los directores de las diferentes comunidades aquí en el país, y hablando, ¿verdad?, sobre los diferentes temas que teníamos en la agenda. Ella preguntaba que qué iba a pasar con la reunión la reunión que siempre se hace, ¿verdad?, en Veracruz sobre el aniversario de sus señorías, ¿no? Ella también, ¿verdad?, desea saber. Entonces, algunos devotos incluso han venido, ¿verdad?, para celebrar. Bueno, de aquí de México casi todos. No es que todos los devotos, pero una buena cantidad de devotos de cada comunidad atienden, ¿verdad? Es una tradición, ya se ha hecho una tradición que esperamos todos los años.
y ella estaba preguntando el otro día qué se va a hacer, ¿no? En fin, entonces tenemos que ver eso. Y ahorita también Goura Premadas de Medellín nos dice lo mismo. Entonces vamos a ver, vamos a tratar, ¿verdad?, de establecer de nuevo los campamentos, volver a tomarlos y así como el día del aniversario de su señoría Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Nanda Nandana Jiu Ki Jai, allá en Veracruz. Ahora tengo una pregunta acerca del tema de la pregunta del Upadés, sí. Pero bueno, quizás no hay tiempo para responderla ahora, pero ahí más o menos. Sí. En relación a la castidad hacia el guru, ¿no? En referencia a que se estaba hablando ahí en el artículo sobre la personalidad de Sri Guru. Sí. En el libro del, bueno, en el panfleto, o no sé cómo se le puede llamar, del guardián de la devoción, ¿no? Sí. Que Sujir Maharaj en una introducción o prefacio, él habla de que rechazar la verdad proviniendo de otra parte en nombre de ser casto al guru, eso es como nocivo, ¿no? Es peligroso. Sí. Bueno, eso yo lo podría entender bien en el caso de la obra que se está presentando, ¿no? En relación a la situación cuando se separó de la sociedad y se refiere más o menos a darle la idea a ISKCON, ¿no? Sobre esa situación de en nombre de ser casto hacia el gurú, negar la verdad que se puede manifestar en otra parte, eso es nocivo. Pero en cuestión de diferencias de detalles entre los acharyas o vaisnavas, también puede prevalecer ese prejuicio de castidad y rechazar los diferentes variedades de detalles que pueden encontrarse. Tenemos que ver, ¿verdad?, qué es realmente, como decíamos, qué bueno, ¿verdad?, porque se mencionó durante la explicación también, quizás antes, ¿no?, en la lectura, creo, no fue si fue en la lectura o en la respuesta, pero creo que mencionamos acerca de que las actividades pueden realizarse aparentemente y ser de la misma manera, una actividad y otra, pero la intención de la actividad en realidad es lo que debe de ¿cómo se dice? De considerarse. Eso es muy importante. No sé si lo dijimos durante la lectura o si fue parte también de la respuesta de la pregunta que le hacen a Srila Acharya Maharaj. En la lectura, ¿no? Bueno, ahí hablamos de eso, porque es muy importante. Uno puede pensar que las actividades son lo mismo, pero en realidad lo que debe de valorarse es la intención de la actividad. Podrán ser muy similares en su forma externa, pero la intención de la actividad es lo que cuenta. Entonces, por supuesto que puede haber, ¿verdad? Todas estas cosas pueden existir. Por eso Srila Govinda Maharaj muy a menudo nos decía, ¿verdad? Y él lo ha de haber escuchado también de su propio maestro espiritual. Somos devotos 5%, 6%, 7%, 9%, 10%. Estamos tratando, ¿verdad?, de entender bien la práctica devocional. Yo me recuerdo que ayer en estas explicaciones es mucha filosofía. Yo sé que para algunos devotos esto ha de ser un poquito, a lo mejor, no tan interesante, ¿verdad? Todas estas explicaciones que da Sri Chaitanya Mahaprabhu sobre el verso Atma Rama. Pero si se recuerdan, a mí me causó mucha sorpresa.
Porque bueno, cada vez que lo lees, ¿no? Ves cosas que no pudiste ver quizás en la primera lectura. Pero cuando él menciona, Krishnadas Kaviraj Goswami, llevando a cabo esta narración, el Señor le dice a Sanatana Goswami, aquel que es liberal e inteligente, ¿no? Usa la palabra liberal, ¿verdad? Y muchas veces, pues uno no lo es o no es, ¿verdad? Porque bueno, pues por muchas causas, los prejuicios, esto, lo otro, pero debe de considerarse la intención, porque a lo mejor una persona, de una manera muy, muy casta, ¿verdad? Puede sinceramente decir, no, yo no voy a hacer caso a esto, yo voy a hacer caso, ¿verdad?, a lo que he escuchado aquí y nada más, y listo. Entonces en su intención puede ser que no haya ninguna falta, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo está haciendo de una buena manera. Si bien no se va a beneficiar en ese momento como se pudiera beneficiar, podría ser un entendimiento. Pero otro entendimiento es, en su momento, ¿verdad? El Señor le va a dispensar su gracia, así es. Y en su momento, ¿verdad? Esa persona va a tener, ¿no?, la oportunidad porque es una persona sincera. Entonces tenemos que ver mucho el verdadero sentimiento, la verdadera actitud que acompaña esa situación, ¿no? Y también muchas veces, recordemos que Sridhar Maharaj mismo, él dice, de una manera, para la generalidad de los miembros, siempre se dan advertencias, ¿no? De no se debe hacer esto, no hay que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Pero si decía Sridhar Maharaj, pero si una persona, si una de las ovejas o del ganado, ¿verdad?, que estamos tratando de cuidar y de proteger, resulta que se brincó la barda, ¿no?, y probó un poco de alimento que está fuera de esa cerca y lo encontró realmente muy apetecible, ¿cómo le vas a hacer para, ¿no? Pero él no dijo que las medidas para tratar de proteger, ¿verdad?, a la generalidad de los miembros no deberían de darse, ¿no? Siempre es así, ¿no? Siempre es así. Y parece fácil para aquellos que lo hacen, ¿no? Pero no es tan fácil para aquellos que no lo pueden hacer. Y así vemos como cada quien tiene, ¿verdad? Si uno es honesto y sincero, cada quien tiene una forma muy particular de ir progresando y de ir avanzando. Se pretende que ese avance no sea una imitación, no sea, ¿verdad?, solamente un despliegue externo de una actividad, sino que lleve una esencia, lleve verdaderamente el fuego de la necesidad del progreso espiritual. Decía Sridhar Maharaj, aquellos que sienten el fuego en su corazón, ¿verdad?, va a ser muy difícil que puedan, ¿no? Y claro, uno puede pensar quizás con el intelecto, ¿no?, que se trata de una posición muy, muy buena, pero no tener la realización para hacerlo. Entonces debemos de ser sinceros y honestos. Pero el principio enunciado en el libro por Sripad Goswami Maharaj, ¿verdad?, las personas deben de ser, ¿cómo dicen? Si en base a la castidad, ¿verdad?, no seguimos aquello que es de beneficio, pero es algo muy serio, ¿no? Es algo realmente, para aquel que ha practicado seriamente la devoción, pues es una cosa muy, muy seria. Por eso es tan alabado, ¿no? Y hay que entenderlo de esa manera. Por eso es tan alabado que el servicio que prestan estas almas, ¿no?, las doncellas pastorcitas de vacas, quienes incluso hacen a un lado, ¿verdad?, estas sanciones sociales, ¿qué decir sociales o morales?, sino de las escrituras. ¿Por qué? Por el deseo de ir y servir al Señor. Puede verse como, no, ¿verdad? Aquí en este mundo también sucede eso y nada, que es un libertinaje eso y esto y lo otro. Pero en realidad, no, la posición de esas almas no es la de
disfrutar egoístamente, sino la de servir al Señor. Para nosotros es muy difícil tal vez pensar eso porque estamos muy acostumbrados a lidiar con la mentalidad egoísta y pensar en una mentalidad así, pues es muy difícil. Hay muchos ejemplos en las Escrituras, ¿no?, que los aceptamos como nuestro ideal, incluso nos inspiran, pero sabemos que estoy muy distante de eso, ¿no? Mi mente siempre está tratando con cosas más inferiores, pero nos inspira a ver un ejemplo de esa naturaleza, como el de la mujer, ¿verdad?, que llevaba a su esposo con la prostituta para que disfrutase con ella. Dices tú, válgame Dios, ¿no? Qué ejemplo. Muy difícil, pero los ejemplos están allí y en cierto modo ellos nos inspiran, aunque, ¿verdad?, hacer eso pues ya es otra cosa, pero uno no debe hacer, ¿verdad? Por lo tanto, uno no debe de actuar de una manera de imitación, eso nunca se nos ha recomendado. Y no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque un niño va a la primaria y alguien, ¿verdad?, adulto podrá, ¿verdad?, ridiculizar eso o entender eso, ¿verdad?, de una manera muy, gracias, Janaki, o podrá ver eso como algo muy insignificante, ¿no? Pero en realidad los maestros no lo ven así, ¿verdad? Los maestros no lo ven así y los maestros son personas adultas, o los padres tampoco lo ven así. Cuando llevan al niño a la educación primaria, ellos lo hacen con mucho gusto. Ellos podrán incluso tener grados ya profesionales, como digo, estudios de posgrado, ¿no? Podrán tener títulos de posgrado, de maestría, de doctorado, etcétera, etcétera. Pero cuando llevan a sus niños a la escuela primaria, ellos lo hacen con mucho gusto, ¿no? Y los niños también lo hacen con mucho agrado y con mucho gusto. Ellos no está, ¿verdad?, no les vamos a poner, a menos de que sea un genio. Hay casos muy excepcionales, ¿no? El otro día leíamos un niño que a los 12 años o algo así, ya estaba haciendo cursos de posgrado en la universidad, en la UNAM de México, ¿no? Ahí lo podemos ver en el internet y podemos conocer los casos, ¿no?, y ver. Pues son casos muy raros, esos casos, pero para la mayoría de la gente, estas cosas han sido dadas para protegerlos. Pero en ese sentido, claro, Goswami Maharaj estaba también, ¿verdad?, quizás dando esa explicación, estaba dando esa explicación, pues ¿para qué? Para aquellos que quisieran, ¿verdad?, que quisieran dar ese paso y que no se les permitiese o que no se les inspirase para ello y que ya podían darlo. Así es que todas las cosas tienen, ¿no?, en la vida, todas las cosas tienen su forma, su forma, su aspecto externo, pero también su esencia. Y debemos siempre tratar de identificarlas en nosotros mismos, ¿no?, y en todas las cosas que nos rodean. Y nos da mucho gusto, por lo tanto, por ejemplo, en la lectura, como les digo, encontrar esa palabra, es una palabra, ¿no?, liberal. ¿Qué significa en el diccionario liberal? Que es tolerante y respeta las opiniones y costumbres de los demás. ¿Dice eso? Sí. Bueno, ¿verdad? Entonces, si tiene respeto y ¿qué es qué? ¿Cómo? Que es tolerante y respeta las opiniones y costumbres de los demás. Ok. Es un adjetivo. ¿Es el único significado? Que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Bueno, mira, ¿verdad? Entonces, nos da mucho gusto encontrar ese tipo de palabras aquí, porque siempre encontramos, ¿no?, por ejemplo, en la política, los conservadores y los liberales, ¿verdad? Y también incluso dentro de las descripciones espirituales que son de la ala izquierda y de la ala derecha, ¿no?, hablando de las diferentes heroínas, cuando el Señor estaba explicándole, ¿no?, a Rupa Goswami estas cosas, o a Sanatana Goswami, ya no me recuerdo. Muy,
muy especial, Entonces, ¿no? Las cosas tienen, ¿verdad? Tienen su aplicación y de acuerdo al grado de desarrollo, de conciencia, al grado de madurez de cada quien, ¿verdad? Las cosas se le van a hacer más accesibles, se le van a hacer, ¿verdad? Más a su alcance, ¿no? Si yo no tengo una realización particular, ¿verdad? Yo debería, ¿no? Actuar de esa manera, de acuerdo a mi realización presente y no a lo que... pero habrá unos que están listos, ¿no? Como se dice eso, están listos para saltar, ¿verdad? Para tomar a sabiendas que sí, el Señor me va a proteger. Bueno, muy bien, entonces terminamos aquí y se nos hace tarde, son las, ¿qué horas son? 8, 9. Ya se nos hizo tarde. Vamos a dar vamos a leer en otra ocasión, ¿no? Los nombres de todos los devotos que han estado pendientes de la transmisión. Hoy, en media hora más, ya tenemos la reunión, ¿no? Con Srila Janardhan Maharaj, con Sri Puri Maharaj, con seguramente Trivikram Maharaj ha estado ahí en algunas ocasiones, y muchos otros devotos, y sobre todo todos ustedes, muchos hermanos de habla inglesa que no tenemos el gusto de verlos. En este día particular podemos convivir con ellos. Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varyastottara Satasi Srimad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj ki Jai. Jai Sri Chaitanya Saraswat Matacharya Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varyastottara Satasi Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varyastottara Satasi Srimad Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jaya Sapari Kara Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Giriraj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Allá dijimos el Panchatattva. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Su Divina Gracia Srila Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyas ki Jai. Sri Ganga Mayi Jamuna Mayi ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos ki Jai. Jai Sri Pad Bhakti Kishore Narasimha Maharaj ki Jai. Jai, toda la gloria a todos los devotos del mundo ki Jai. Hoy es el día de la víspera del festival de la aparición de Sri Krishna Janmastami. Entonces se dice Adivas, ¿verdad? La víspera. No sé si se aplica solamente en las noches, ¿verdad? Que ya viene haciendo ya la víspera inmediata, o si se aplica todo el día. Pero bueno, Sri Krishna Janmastami Adivastiti Mahamahotsav ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari.